estrellas que me llevan a ti. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Verdad y Vida. Estamos muy contentos de poder volver a hacer un nuevo podcast. Te invitamos a que no te desconectes, que compartas este podcast a muchísimas personas y que prestes completa atención a este tema. Así es, muy bienvenidos, Helen, es un gusto poder saludarte. Y bueno, el tema que hoy vamos a hablar es viviendo sabiamente. Vienen muchas personas a nosotros a pedirnos consejería y dicen, ¿cómo podemos ser felices en nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos ser felices siendo madres solteras? ¿Cómo podemos ser felices siendo jóvenes, adolescentes? Y bueno, pues la respuesta siempre va a estar en la palabra de Dios. Y yo quiero empezar con algo muy importante que cada uno de nosotros debemos entender y comprender. Que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, es el manual del fabricante y es quien va a guiar y va a dirigir nuestra vida para que podamos entonces vivir sabiamente. Y yo quiero que nos acompañen a 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces acá podemos ver que la palabra de Dios, que es la Biblia, es nuestra guía, es en donde nosotros debemos fundamentar nuestra vida. Así es, y siempre, todos los días, debemos aprender y hacernos el hábito de leer la palabra de Dios para adquirir sabiduría, para adquirir consejo, todos los días de nuestra vida, sin faltar uno de ellos, porque va a ser algo indispensable para nuestra vida cristiana. Así es, entonces la palabra de Dios es la guía para todo ser humano. Y bueno, Helen, yo no sé tú cómo comprendes o cómo entiendes tú la palabra de Dios en tu vida diaria. Da un consejo para los jóvenes que hoy nos están viendo. ¿Cómo haces tu devocional? Porque muchos jóvenes llegan hacia nosotros y dicen, ok, pero ¿cómo hago mi devocional? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago primero? ¿Leo la palabra? ¿Busco a Dios? ¿Cómo le debo de hacer? Wow, pues siento que Dios da diferentes maneras de cómo es que Él quiere que nos comuniquemos a través de Él. Pero una forma en la que yo hago es primeramente ofrecerle mi día a Dios, o sea, levantarme antes de ir a la escuela, antes de hacer todos los labores que hay en el día y orar. Eso es lo primero, orar. Después busco, le digo al Señor que me dé una palabra en la que pueda yo ser identificada o en la que estoy fallando y que me revele Dios. Abro mi Biblia y entonces está el pasaje y empiezo a meditarlo, empiezo a leer la Biblia. Hay un plan que como iglesia hicimos de leer la Biblia en un año. Entonces también está eso, está leer nuestro tiempo con Dios, leer un libro cristiano y sobre todo orar, pero orar de diferentes formas, no solamente pedirle al Señor, sino o también hacer repeticiones vanas. Así es, no nada más decir buenos días y adiós y pedirle, sino también adorarle, exaltarle, buscar su nombre, tal vez cantarle una alabanza, tal vez buscar esa intimidad, decirle, Señor, es momento de que tú me hables, háblame, revélate a mi vida, y pues así es como podría ser. Wow, es un consejo no tan solo para jóvenes, sino para todos, también los varones que son la cabeza de su hogar en la familia, deben levantarse, orar, leer la palabra o leer la palabra y orar, o sea, ahí no hay ningún problema. Yo lo que aconsejo es que primero ores para que le pidas al Señor que te dé revelación, leas la palabra y al término de la lectura de la palabra vuelvas a orar.
algo importantísimo es que tú tengas ahí tu libretita y vayas anotando aquellos versículos que a ti realmente te han llamado la atención, o vayas subrayando tu Biblia, vayas subrayando aquellos versículos que resaltan y que están hablando a tu vida, aquellas cosas que tú debes cambiar, aquellas cosas que tú debes de mejorar. Sí, y hay muchas personas que a veces no tienen esa falta de sabiduría y tal vez no lo ven a simple vista. Pero nosotros, como ya estamos en Cristo y nuestros ojos fueron abiertos, podemos ver que las personas quieren adquirir sabiduría por otros medios, quieren adquirir sabiduría por otras cosas que no es la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir. Entonces, como personas, si nosotros queremos adquirir esa sabiduría, ser personas con una vida que toma decisiones sabias, debemos iniciar por leer la palabra de Dios y no desviarnos. Claro, y cuando empezamos a leer la Biblia, ya con la revelación del Espíritu Santo, la palabra de Dios se vuelve algo muy hermoso. O sea, es una aventura que tú empiezas a vivir, y la palabra te va reflejando muchas cosas, te va reflejando en lo que tú estás mal, te va reflejando lo que debes cambiar, y realmente la palabra de Dios es algo maravilloso, es algo hermoso, porque es Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. ¿Y cómo vivir sabiamente? Primeramente es buscar a Dios, como tú bien lo dijiste, en ese consejo a los jóvenes y a los adultos, que empecemos por buscar a Dios, leer su palabra, encomendarnos a Dios, y ahí Dios nos va a dar la guianza. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra, como dice en el Salmo 119. Y bueno, y después de esto, ¿verdad?, viene la vida cotidiana. Y aquí en Gálatas capítulo 5 nos da la forma en la que debemos vivir. ¿Cómo? ¿Cuál forma en la que debemos de vivir? Vivir sabiamente. Y mira lo que nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando tú y yo, o cualquier persona, rinde su vida a Cristo desde que inicia el día, entonces Dios le va a revelar, repito, lo que está haciendo mal. Porque a veces, ¿verdad?, los hombres, o no sé si a lo mejor nada más es mi caso y de algunos amigos, que cuando no comemos, entonces nos ponemos un poquito nerviosos, nos ponemos un poquito de malas. Había un compañero, un amigo, que me decía, yo si no como empiezo a temblar. Entonces, la palabra de Dios te va a dar esa paz, esa mansedumbre. Y es algo muy importante. Y es más, a todos los que nos están viendo, los retamos a que se levanten, oren, lean la Biblia y vuelvan a orar e inicien sus actividades diarias. Y es muy provechoso porque, bueno, en mi caso, no sé, ¿verdad? No es que se haya vuelto una rutina que todos los días, o sea, algo aburrido. Pero supongamos que se me hizo tarde para ir a la escuela o para ir a algún lugar y no oré. Pues no sé si sea yo creo que todos nos ponemos o de malas, o estamos como que preocupados, o estamos así como que afanados, como que algo nos falta, como si nos faltaran las 3 comidas del día. Yo creo que así nos sentimos cuando no leemos, cuando no oramos. Entonces es algo como no sentirse bien. Exactamente, por eso es que yo les comentaba que les retamos a que hagan este tiempo de oración, de lectura de la palabra, y nuevamente orar. Porque cuando nosotros oramos, viene el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Y cuando llegamos al trabajo, aunque a veces hay personas que están de mal genio porque les salió algo mal, tú llevas la paz de Cristo. Y hasta a veces se sorprenden porque dicen, ¿cómo es que tú siempre llegas alegre al trabajo? No llegas enojado, sino siempre llegas con una sonrisa, siempre llegas con una palabra de vida. Y por eso acá dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Regreso a lo mismo, la palabra de Dios te va a mostrar aquellos pecados que tú debes de cambiar. Cuando tú decides renunciar a esos pecados, en esos tiempos de oración, en donde tú llegas y le dices, Señor, perdóname,
porque he cometido estos pecados, no puedo dejar de enojarme, pero hoy voy a cambiar, Señor. Hoy te entrego todo esto en tus manos y hoy, Señor, voy a caminar como tú caminaste, Señor, con humildad de corazón. Hoy yo voy a ser manso durante todo este día. Así es. Y tal vez muchos se preguntan, pero es que yo no soy esclavo, yo ya no soy esclava, yo no veo las cadenas, yo no veo que me pongan a trabajar, yo no veo, ¿verdad?, que tenga yo mis patrones ahí, pero la esclavitud se puede ver por el pecado, porque cuando nosotros pecamos es como si estuviéramos atados a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces cada vez que pecamos, sea que mentimos, que robamos, que adulteran, todas esas personas están esclavizadas, aunque no veamos esas cadenas tal vez físicamente de hierro, pero sí espiritualmente, sí en sus emociones, en sus pensamientos. Ahí el pecado está controlando su vida. Así es, por eso es que aquí nos habla de que debemos de estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Si ya cometiste pecados y te has arrepentido, arrepentirte es que ya no los vas a volver a cometer, sino que ahora vas a estar firme en esa libertad, buscando a Dios. Y quizá haya personas que se digan o se pregunten o estén preguntándose en este momento, yo he tratado pero no puedo. Y claro, hay pecado que agarra a la persona y la tiene encadenada. Y el único que puede romper esas cadenas se llama Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder y es el que rompe esas cadenas. Y entonces, cuando se rompen esas cadenas, cuando la persona ya está dispuesta a cambiar su vida, esas cadenas son rotas por la sangre del Cordero de Dios y viene el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces es cuando ellos, no por su fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo, es como es transformada su vida y dejan de hacer aquello de lo cual eran esclavos. Y mira, yo quiero pasarme aquí mismo en el capítulo 5 de Gálatas, pero ahora en el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí podemos ver que cuando una persona toma la decisión de transformar, siempre va a empezar a haber obstáculos. Al momento de que ellos vayan a querer orar, va a empezar a darles sueño. En ese momento se les van a venir muchas ideas a su mente, y entonces va a tratar siempre el enemigo de distraer a la persona que realmente quiere encontrar con Dios. Por eso es tan importante que cerremos la puerta. ¿Y qué quiere decir eso de cerrar la puerta? De meternos a ese cuarto en donde estemos solos con Dios. Quiere decir, dejemos todos los afanes del trabajo, los afanes de la vida, y entonces nos conectemos directamente con Dios. Y si hay ideas, anótalas, pero que no te distraigan, y si no, ahorita no, después, que termine yo mi tiempo con el Señor Jesucristo, arreglo todas las cosas, porque siempre va a haber obstáculos. Por eso es que la carne no quiere orar, la carne no quiere cambiar. La carne le gusta el pecado, pero al Espíritu no. Entonces acá por eso vamos al versículo 18, si no quieres comentar algo, Helen. Bueno, tenemos que, en esto que dijiste sobre la comunión y los impedimentos que a veces hay, tenemos que entender que Jesús es una persona, y a nadie de nosotros nos gustaría que estemos contando una situación de la vida, sea bonita, sea fea, y la persona esté en el celular, o está teniendo una llamada, o está escribiendo, o esté pensando en otras cosas, o sí. A nadie le gustaría una comunicación así, porque ni siquiera sería una comunicación, ni siquiera podríamos expresarnos completamente. Y es lo mismo Jesús te está diciendo, bueno, ok, ya tomaste este tiempo y yo ya también el tiempo, vamos a estar juntos, pero deja todo, deja el celular, deja el trabajo, deja los afanes y concentrémonos en lo que queremos hablar. Claro, para que entonces tengamos esa voz de parte de Él en nuestro corazón, ese abrazo que Dios nos da cuando nosotros también nos disponemos a darle el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en el versículo 18 de Gálatas 5, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley.
Dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí están las obras de la carne. Si tú estás preguntándote, bueno, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Sí? Acá nos dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, no sé, Helen, si tú quieras leernos para que cambiemos un poco, vamos a leer los frutos del Espíritu. Y estos frutos del Espíritu es en los que debemos basar nuestra vida. Debemos de estar dando estos frutos para que entonces tengamos esa vida o vivamos sabiamente. Entonces aquí en Gálatas 5, versículo 22, Helen, si nos ayudas por favor. Y aquí nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está, wow, la palabra de Dios es tan hermosa y tan maravillosa que pasaríamos, ¿verdad?, muchos podcasts hablando de este versículo, de este capítulo y de cada uno de los versículos, pero Dios quiere que cada persona tenga un tiempo en el que pueda tener intimidad con Dios. Así es, y les invitamos a que vivamos sabiamente, tomemos decisiones sabiamente, como con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, tomándonos ese tiempo con ese Rey tan amoroso y tan precioso que está dispuesto a escucharnos y que también está dispuesto a hablarnos, y que no los afanes que son perecederos, que acabarán, nos quiten lo eterno. Así es, entonces, pues para terminar este tiempo, yo quiero invitarte a que vivas una vida en amor, que vivas una vida en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, para que Dios more y habite en tu corazón. Y bueno, pues Helen, se nos terminó el tiempo en esta sesión, pero nos vemos el próximo día, en el próximo podcast. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo llene su corazón y el de su familia. Así es, que Dios les bendiga.